Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. En unos minutos iniciaremos con el webinar. Estamos dando un poquito de tiempo adicional para ver si nos acompaña más colegas. Ya en unos minutos iniciamos. Muchas gracias por su paciencia. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Primero que nada, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Les saludamos desde nuestra parte de Research and Performance Biomechanics, así como desde Fixis y Texcan. El día de hoy tenemos el gran honor de compartir con el colega Rolando Camacho, quien nos ayudará a comprender mejor cómo utilizan ellos la tecnología de la baropodometría para el diseño y diagnóstico de la huella plantar. Antes de iniciar, voy a presentarles brevemente lo que son los equipos de Texcan para que tengamos una idea general. Y por supuesto, si tienen cualquier consulta, nos las podrán hacer eventualmente en la parte de preguntas y respuestas. Además de esto, permítanme para cambiar el display. Okay. Bueno, como les comentaba, este evento o webinar es coorganizado por TechScan y Research and Performance Biomechanics. Y tenemos como ponente al ingeniero Rolando Camacho. La agenda para hoy es primero una introducción general de nuestras empresas, luego los conceptos de baropodometría y finalmente pasamos al tema principal de con la presentación del colega Camacho. Y por último cerramos con la sección de preguntas y respuestas. Cualquier consulta, estamos a la orden y podrán escribirnos luego por medio de la sección del chat y demás. Ahora, antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña encuesta que en este momento se debería estar desplegando en sus pantallas, por lo que por favor la responden. La primera es para conocer cuáles son sus labores cotidianas, si están trabajando más en investigación, en la parte de podología, medicina o áreas afines. Luego de esto, nos interesa también conocer si ya tienen experiencia previa con el uso de las tecnologías de mapeo por presión. Y finalmente, si actualmente trabajan ya sea con manufactura o prescribiendo plantillas o inclusive realizando el diseño de las mismas. De momento tenemos 16 personas, que son aproximadamente el 60% de las personas que están participando. Si alguien más gusta enviar su respuesta, mejor aún. Vamos a dar 5 segundos más y hacemos el cambio. Ok. Entonces, muchas gracias. Y con esto, para que tengan una idea general, nos acompañan bastantes colegas de la parte de academia e investigación.
así como de otras áreas y la parte de medicina o clínica. Y también varios colegas ya tienen experiencia con esto. Perfecto. Ok. Ahora sí, continuamos. Para introducirnos, la empresa TechScan tiene, como podrán ver, más de 30 años de estar fundada. Está en Massachusetts, en Boston específicamente, y son los líderes en todo lo que son mapeo por presión. Tienen varias ramas o varias líneas de productos con los cuales podemos valorar funciones de pie, balance y también otras aplicaciones como para la parte de asientos, camas ortopédicas y muchas otras. Además de esto, como concepto general en lo que es mapeo por presión, existen varios productos como el F-Scan, que es un tipo sensor que se coloca dentro del calzado, con lo que podemos ver la interacción entre el pie y el calzado que la persona está utilizando. También tenemos, por ejemplo, como el Mobile Mat, que es el que utiliza el colega Rolando en su empresa, que además de aplicaciones de marcha, también podemos valorar el balance, distribución de peso y muchas otras. También tenemos presupuesto para lo que es análisis de marcha y la interacción de la prótesis con el socket propiamente, o al muñón en este caso. Cualquier detalle, por supuesto, también nos pueden contactar a nosotros, Research and Performance Biomechanics. Nuestra oficina o sede central está ubicada en Costa Rica y trabajamos básicamente para todo lo que es Latinoamérica. Ahora sí, ¿qué podemos hacer con la oropodometría o mapeo por presión? Con esto, entre otras cosas, podemos, por ejemplo, calcular la trayectoria del centro de fuerza o centro de presión, calcular también el impulso o la fuerza, cuánto dura esa fuerza en aplicarse. Podemos ver distribución de peso, las curvas de fuerza versus tiempo y por lo tanto podemos ver la función del pie como tal. Estos son ejemplos de cómo se ve un pie en mapeo por presión. Acá podrán notar que el pie se divide en diferentes zonas y esas son las gráficas que podemos ver en la gráfica izquierda, que es básicamente la del pie completo, la del talón o la parte del antepié. De igual forma, podemos ver, por supuesto, la pisada del pie derecho y estos rectangulitos que se muestran son básicamente los puntos de mayor presión durante toda la pisada. En general, podemos dividir el pie en diversas zonas, de acuerdo a lo que queramos hacer. Y con esto podemos obviamente tener una mejor idea de una forma muy objetiva de cómo es la función del pie de la persona que estamos analizando. Y también tenemos la posibilidad de visualizar esa misma pisada en una visualización 3D. Y con esto es un placer para nosotros introducir al colega Rolando Camacho. Él es ingeniero en diseño industrial del Tecnológico de Costa Rica. Además, posee una especialización en elaboración de soluciones ortopédicas del Instituto de Biomecánica de Valencia, en España. Y también tiene un máster en marketing digital e e-commerce de la Universidad de Barcelona. Con esto, sin más ni menos, le damos el paso al fundador y CEO de Fix. ¿Qué tal a todos? Muchísimo gusto estar por acá y pues de tener a Alberto Tacán con esta invitación. Vamos a ver cómo le podemos aportar hoy. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Ok.
Ok, entonces, bueno, muchísimo gusto. Es un honor estar aquí, pues, con tantas personas que puedan, digamos, que ver nuestro proceso y ver cómo nosotros aplicamos, pues, este tipo de tecnología a lo que hacemos ahora, que básicamente es un diseño de plantillas. Les voy a contar un poquitito qué es Fix y cómo nace como tal. Como ustedes escucharon ahora, Alberto, nuestra formación, por lo menos mía y de mis socios, es muy ingenieril y muy enfocada a desarrollo de producto. Entonces, nos enfocamos por naturaleza, digamos que por nuestra definición, en un desarrollo mejor o más, digamos, más a punta del producto. Entonces, Fix como tal nace por una necesidad de actualización del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Me imagino que ustedes en sus respectivos países han tenido alguna, bueno, que había ahora en las preguntas que respondieron, que por lo menos un 40% trabaja con plantillas. Lo más probable es que hayan tenido contacto o uso de alguna plantilla, ya sea en un supermercado, ya sea o porque se las prescribieron o alguno de estos temas. Y se han dado cuenta que por lo menos las plantillas tienen mucho tiempo de tener una desactualización tecnológica, o por lo menos así pasa aquí en Costa Rica. Estas plantillas que están viendo son plantillas prescritas, digamos que se hicieron con la tecnología que había en ese momento. Tampoco son tan viejas, o sea, sí tienen que pues, tener unos 10 años mucho, pero pueden ver un poquito que son materiales pues muy tradicionales o son hechas a mano, eh, que no tienen nada de malo. En fin, a lo que voy con esto es que falta o no se ve por lo menos que la tecnología haya llegado a este tipo de insumos ortopédicos como tal. Y si lo vemos rapidísimo en teléfonos o en cosas así, que las vemos cambiando pues cada año. Entonces, nuestra idea era desarrollar un producto que tuviera una actualización un poquito o fuera más acorde a lo que hay en el mercado ahora em, y pudiera tratar de llevar todas esas características de softwares en 3D, de tecnologías como lo es la baropodometría, a hacer un producto que tenga menos fallo o menos error, ¿ok? El tema con estos procesos que eran antes artesanales o casi que personales ahí en un taller es que llevaban mucho, por así decirlo, mucho error humano. Entre menos uno pueda meter la mano en el proceso, pues mejor, porque sale mejor. Entonces, esa es la idea de tratar de desarrollar un producto, de actualizarlo, porque aquí en Costa Rica pues no se veía como actualización alguna y tampoco de los procesos de manufactura. Entonces, al final tenemos un producto que puede cumplir muchas funciones, que puede ser más, digamos que más versátil a la hora de cumplir las necesidades que tienen pues las personas para poder adquirir este producto como tal. Entonces, eh, como les explicaba ahora, nuestro background, por así decirlo, las tres personas que somos de Fix somos ingenieros. eh, Manuel y mi persona somos los que nos hemos metido un poquitito más en la parte de biomecánica y pues un poquillo más interesados en cómo resolver este tipo de patologías que se nos pueden presentar. Y nuestro compañero David, que él se enfoca más como en desarrollo de proyectos y toda esta parte como medular, que está detrás de todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la ventaja de poder tener o poder actualizar todo este proceso? Es que al haber, digamos, una actualización tecnológica de muchas cosas, vienen tecnologías como la oropometría, que no sé si se acuerdan, pero lo análogo a a la oropometría antes era un vidrio en el cual usted se ponía de pie y con una luz que proyectaba desde la parte de abajo,
podían ver las zonas de presión del pie. Eso era lo más parecido a la baropometría como tal. ¿Y qué es la ventaja de esto que tiene ahora? Bueno, nos brinda presiones, que es un poco lo que Alberto estaba hablando ahora. Eh, pues nos indica exactamente qué parte está presionando. Nos indica también el tiempo en la zona de apoyo, cuánto pasó, por ejemplo, en la parte del talón, en la parte del metatarso o en la parte de los dedos. Determina las zonas críticas de apoyo. Esto más que todo por saturación, que ya casi les voy a poner una imagen para que puedan visualizar un poco mejor lo que estoy hablando. Y también muy importante, define la trayectoria del pie. Esto quiere decir punto de inicio a como punto final. ¿Ok? Entonces, ya viendo acá, así se verían las huellas en una barometría de los tipos de pies que podrían agrupar a más personas. Entonces, el pie plano, que es el pie que está a la izquierda de la pantalla, eh, pueden ver que la trayectoria o esa línea que está marcada indica punto de inicio y punto final. Y si pueden ver también hay colores que nosotros los explicamos como zonas frías, zonas calientes, para que se puedan como entender mejor. Donde las zonas que se ven más calientes es donde pues hay más apoyo, más distribución de peso como tal. En el centro lo que digamos que llamamos un pie neutro, donde si ven que hay como un bocado blanco en el medio, zonas que no se apoyan, igual siempre se va a aparecer un poco el tema del apoyo de los metatarsos y el apoyo del dedo gordo como tal. Y el otro gran grupo que puede entrar ahí, que sería el pie cabo o el pie que tiene demasiado arco, vuelta, puente, llámenle como quiera. Al final es la parte que está debajo de todo esto. Entonces, me voy a meter un poquitito más acá en explicarles o por lo menos lo que uno puede ver y lo que hemos visto durante todo este tiempo que nos ha ayudado a definir este tipo de pie. El pie neutro, que es el pie que todo el mundo podría, o el pie que no tendría problemas a la hora de apoyar, o no tendría, o en teoría no tendría que tener molestias en talón o metatarso, es un pie eficiente. Entonces, estos números que ven ahí eh, indican la trayectoria que debería llevar el pie en su, digamos que en su estado natural. También ven la línea como este cordón pues punteado. Esa es la trayectoria que hizo pues la persona, punto de inicio y punto final. ¿A qué voy con esto? Este tipo de trayectoria, de hecho estas huellas son de pacientes nuestros, son punto uno, en teoría, donde tiene que empezar la marcha de un pie neutro, un pie digamos que saludable. Punto 2 es irse al quinto metatarso o la zona externa. No precisamente el quinto, pero sí por lo menos que haya un apoyo de la zona externa. El punto 3 es donde ya caemos en el primer metatarso o en la falange del dedo gordo y después salimos ya con el dedo corto. Esa sería digamos que la mecánica ideal como tal. El pie cabo, en este, si notan, no hay zonas verdes en el medio del pie. Hay como un hueco, todo está como muy azul oscuro en la parte media. Y esto es debido a que el arco está demasiado alto y no hace presión en el pie como tal. O sea, no hace presión en la baropometría como tal. Entonces no sale. Igual, la mecánica que tiene este es que usualmente empieza talón en marchas normales, se apoya por ahí del segundo o tercer metatarso. Hay una presión muy fuerte en la zona media, digamos que en el segundo, y casi siempre la utilización del dedo gordo queda inhabilitada. Casi que salimos con el segundo o tercer dedo, debido a que esta zona del metatarso, donde están los puntos 2 y 3, son las zonas que más tienen apoyo. ¿Ok? Y el pie plano, que probablemente es el que ustedes más conozcan o más hayan oído, porque es el que se escucha por todo lado y que todo el mundo cree que tiene. Este es un pie que se apoya completamente. Lo más análogo a esto que les podría decir es como apoyar una mano. Una mano no tiene pues zonas huecas, se apoyaría completamente y la marcha o la trayectoria de estos sería
empezando en el talón. No hay apoyo de la parte externa como el que vieron en el pie normal, sino que nos vamos directamente a la parte media porque el pie, debido a que se nos tira para adentro, se nos vuelca, em, casi que se apresura a llegar a la salida. Entonces, la zona externa no se usa mucho. Y la característica principal, como les decía ahora, era que hay un apoyo completo, un apoyo, digamos, totalmente distribuido de todo el pie, no hay zonas huecas. ¿Ok? Ese es como el pie plano que básicamente todo mundo conoce. ¿Ok? Una vez explicado esto, para que me puedan entender un poco, eh, las ventajas que tiene la oropometría en esto son bastantes, porque debido a esta huella se podría hacer casi que pues no un diagnóstico completo, pero por lo menos digamos que agrupar a ciertos tipos de huella solo, bueno, a ciertos tipos de pie, solo con ver la presión del pie como tal. Entonces, presiones, que es la principal ventaja. El tiempo en la zona de apoyo. Esto es ideal para reconocer dolores. Lo que vieron ustedes fue los casos, digamos, la muestra de los grandes grupos. Pero hay veces que ese pie plano se nos apoya más solo en el talón o solo en la parte del frente. Entonces, esto es muy importante tener el tiempo en la zona de apoyo. Usualmente, entre más tiempo pasemos ahí, si caminamos pues, muchos kilómetros, pues ese tiempo va a escalar y se va a proyectar en una molestia en diferentes partes del pie. Las zonas de apoyo, que por concepto creemos que el pie, como lo vieron ahora, va a tener ciertas partes rojas y ciertas partes azules. Entonces, el que un pie se nos salga de ese rango ya definitivamente nos tira a que es un caso más clínico, a que es un caso pues más complicado como tal, que requiere una plantilla o una intervención de un grupo de especialistas, no solo una plantilla como tal. Y por último, la trayectoria, que era la línea que veían pues en el medio del pie, que lo que hacía es determinar pues el punto de inicio y punto final. En la mayoría de los casos pues empieza siempre en el talón. Hay veces que se puede ver donde la marcha no empieza en el talón, sino que empieza en la parte frontal. Podríamos tener una marcha como equina, como de puntillas, que tal vez lo han podido determinar con alguien que hayan visto pues caminando. ¿Ok? Entonces, parte de nuestro proceso para poder hacer todo esto, o qué le hacemos a nuestros pacientes, es pues todo un proceso, un servicio donde lo hacemos un videoanálisis de la marcha, donde en ese análisis usamos las presiones plantares como parte del proceso. Después, una vez tomado todos esos datos, pasaríamos a lo que es un escaneo en 3 dimensiones del pie, que básicamente esto lo que nos ayuda es a tener la forma del pie como el yeso en digital en la compu, y seguidamente lo que hacemos es que el diseño desde esa plantilla pues se va a ver pues diseñado en los programas de 3D y todo esto. ¿Ok? Esto es lo que hablaba tal vez de la actualización tecnológica, porque antes lo que hubiera pasado con este proceso es que probablemente el diagnóstico hubiera estado solo, digamos que a cargo del especialista, que habría que confiar en el estado, digamos que si él está caminando o que lo ve caminando, y con eso podría determinar si sí o si no. Entonces, ahora tenemos un poco más de tecnología que puede disminuir ese error humano, y pues también el error humano que puede haber en la fabricación como tal. Entonces, un poco entrando en la tecnología como tal, eh, la impresión 3D tiene pues digamos que 3 ramas grandísimas. La que usamos nosotros es una impresión que se llama FDM, que es, si lo ven aquí en la foto, es como por rollos que se calientan a diferente temperatura y generan pues un producto como tal. Hay muchos materiales, en esto hay para escoger y para tirar para arriba. El tema es que, bueno, por lo menos en, en plantillas no podemos usar nada que sea demasiado duro por obvias razones. Cuando vimos las fotos de las primeras plantillas que les enseñé, muchas de esas eran hechas con corcho,
cuero, incluso insertos como de madera, que podría, digamos que lastimar el pie por el roce, porque el pie el pie es móvil, el pie no es rígido, entonces eventualmente si hay movimiento, pues va a existir roce si la parte con la que estoy haciendo roce no se me mueve del todo. Entonces, sí es muy importante que siempre tiene que ceder un poquito del material, no puede ser algo demasiado rígido, a menos que el caso lo amerite. Usualmente las plantillas no pueden ser demasiado duras. ¿Ok? A lo que voy con esto mismo. El proceso de manufactura nos ayuda a heredar digamos que muchas virtudes del plástico como tal, que es inoloro, que pues no va a guardar humedad, em, puede lavarse, puede hacer un montón de cosas, es flexible. También si ven, las plantillas tienen como una rejilla. Eso no es una cuestión de meramente, digamos que visual. Sí tiene un sentido detrás de todo eso. Entre más cerrada sea como esa rejilla, pues más dura va a ser la plantilla. Entre más abierta va a ser más suave y también nos permite por diseño tener un poquito de transpiración con el pie. Entonces no vamos a tener, digamos que algo que nos esté cocinando el pie adentro del zapato, que eso pasaba con muchas plantillas que eran de cuero, que el cuero sí almacena demasiado calor y era muy resbaloso también. Entonces, em, ac- digamos que el proceso de poder escoger una plantilla como tal, siempre va a tener, en cualquiera que sea el proceso de manufactura o cualquier que sea el diseño, siempre va a tener como ciertas ramas que van a ser importantes o medulares para poder escogerlas. La principal es la forma del pie. Básicamente lo puedo resumir en el arco plantar. ¿Tiene arco o no tiene arco? ¿Qué es lo que está pasando? La molestia principal, usualmente la molestia deriva mucho de la actividad de la persona, si es algo muy crónico, si algo que ya lleva pues demasiado tiempo como tal. Y lo más importante es que si es algo que se puede tratar con una plantilla, porque hay veces que son molestias, pues ya un poco de terminaciones nerviosas y todo que están un poquito dañadas y sí tiene que llevar pues un proceso más completo como tal. Y el último, el tipo de calzado, que por último no es menos importante, de hecho es uno de los más importantes. Lamentablemente la plantilla tiene que ir en un contenedor, o sea, tiene que meterse en algún espacio. Entonces, el tipo de calzado que vayamos a usar nos va a, digamos que a restringir la plantilla que podríamos poner. Lo ideal, esas huellas que vieron en la baropometría y esos colores y todo eso son de pies descalzos, nunca pies pues en un zapato. Entonces, ese es el peso de la huella o la distribución de peso de la huella eh, en un pie, digamos que con el plano cero, cuando está totalmente pues plano. ¿Qué pasa si tenemos un calzado, qué sé yo, como un zapato de tacón o un zapato que nos eleva de demasiado el talón? Entonces claramente ahí todo cambia y las distribuciones de peso cambian. Entonces estaríamos haciendo una plantilla para un pie que no se distribuye normalmente. Entonces el calzado es súper importante. En nuestro caso no ponemos plantillas en zapato que no respete la forma del pie. Porque no, del todo no sirve. O sea, del todo es tratar de hacer magia donde no se puede. Entonces, si se puede respetar la forma del pie y el estado del pie natural, mejor, porque así se puede partir de ahí para hacer algo más. Si no se puede respetar la forma del pie, pues lamentablemente tampoco se puede poner plantilla y probablemente si no respeta la forma del pie, ese sea el causante de la molestia como tal. Entonces, lo primero sería el cambio de calzado. Ok, entonces, aquí voy a otro punto que también es muy importante. Eh, Hay muchas formas, o por lo menos en el mercado, que llaman de personalización o qué es una plantilla personalizada o procesos personalizados como tal. Hasta el punto de, digamos que la personalización puede ser ponerle un nombre a un producto y ya está personalizado como tal. Entonces, el hecho que podamos hacer un proceso desde cero con un producto que sea diseñado para la persona, da demasiado valor y disminuye demasiado el error que podría tener eh, o los porcentajes de error que podría tener el producto en la persona.
porque tomamos la forma del pie como tal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El diagnóstico, si se puede empezar con una oropometría, con un especialista que le pueda diagnosticar bien exactamente qué es lo que tiene y con un trato diferenciado, pues ya desde ahí vamos bien. Si después de eso personalizamos un poquito más el producto con materiales según actividad, que según deporte, que si es uso diario, que si es, no sé, que si la molestia solo se presenta cuando estamos corriendo o solo se presenta cuando estamos de pie, porque soy una persona que tal vez soy oficial de seguridad y tengo que pasar demasiado de pie. Entonces todo eso, todos esos pequeños ajustes brindan valor agregado pues, al final como tal. Y el diseño, también que esto me refiero al tipo digamos, de horma que podría tener el pie con respecto a la plantilla como tal. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos un zapato que tal vez, que nos ha pasado mucho, con un zapato que es deportivo, como de fútbol, donde las hormas son muy angostas, donde ya de por sí el pie está eh, muy apretado, muy estrujado. ¿Qué pasa si ponemos una plantilla tal vez que sea como muy ancha? No nos va a servir mucho. Entonces, si podemos personalizar un poco el diseño de esa plantilla, la horma, el taco, pues nos va a servir mucho. En esos casos, pues los tacos es que no hay otro, digamos, no hay otro zapato que puedan usar en ese deporte como tal. Y usualmente el fútbol, pues sí genera un poquito de deformación en los dedos y todo esto. Pero bueno, si uno puede pues hacer esos pequeños ajustes, se puede generar un producto que tenga mucha mayor aceptación y mucho mayor como efectividad a la hora de tratar las diferentes molestias y todo esto que pueda tener el paciente como tal. Entonces, pues esto era lo que les quería hablar. Básicamente es el proceso en general de lo que podemos hacer y lo que podrían lograr con una baropometría, incluyendo ya pues bastantes cosillas adicionales como el diseño en paralelo, como escoger materiales, como escoger un proceso de manufactura que les permita hacer ediciones pues, en el camino. em, y todo esto nos lleva a que pues, el producto sea mucho más aceptado y sin hacer digamos, tema con lo de las plantillas, todo este proceso, entre mayor como acompañamiento tenga y sea más acompañado por el paciente, pues nos va a ayudar un montón a que el producto como tal al final sea mucho mayor aceptado y que la persona lo vea como que sí es para él y sí le puede ayudar para él. Y por dicho, pues nos ha ido muy bien con respecto a eso. Entonces, em, para que nos conozcan un poco, pues nosotros somos Fix. Nos pueden encontrar en nuestra página web o en nuestro Instagram o incluso nos podrían escribir pues a los correos que lo pueden ver aquí en el borde derecho inferior. Eh, y si tienen pues alguna pregunta, con mucho gusto de lo que les pueda ayudar con respecto al proceso, eh, pues con gusto se las respondo. Excelente, Rolando. Muchas gracias. Con gusto. Si puedes tal vez dejar de compartir para cambiar nada más Claro. ahora ya pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y para esto les recuerdo que, por supuesto, tenemos la sección propiamente de preguntas y respuestas por medio de el Q&A o el chat aquí vía Zoom. Y de esa forma ya nos pueden preguntar o también pueden activar su micrófono y o cámara y con eso obviamente nos hacen la pregunta correspondiente y pues con mucho gusto ya pues, veríamos todo esto propiamente en sí. Si gustan, que entonces empiezo con algunas preguntas que tenemos previas. En este caso, don Hernán pregunta específicamente para Rolando.
si tenés algún parámetro en cuanto a la dureza en escala cuantitativa para propiamente la selección del material para la plantilla como tal. Mira, la dureza, es que eso, el tema con la dureza es que está derivada como de cada material. Para hacerte así como para responderte y no confundirte mucho, el, la dureza del material que va en contacto con el pie, usualmente tiene un estándar que como de 20A, una cosa así, que claramente no te dice mucho, pero es como el golpe, bueno, lo que restituye el golpe. Entonces, esa es una. Y después, la plantilla como tal, nosotros la manejamos como porcentajes. Entonces, si lo ponemos así, pues en contexto, 100% sería lo más duro, digamos como lo que les expliqué ahora de la rejilla cerrada. Nosotros manejamos entre un 20 y un 30%. Entonces, esos huequitos que veían como Perfecto, en la plantilla, esa abertura, está en un 20% contemplando que el 100% sea lo que es más cerrado. Es un poco abstracto de como comprender esto si uno no tiene como el producto en la mano, claro, pero sí es para que tengas como una noción de que no es exactamente como el 100% de lo más duro y sí va acompañado de tanto la plantilla como la interfaz con el pie, que sería como un foam o algún material de soporte. excelente. Don Pablo Mendoza se nos está levantando la mano. Don Pablo, si gusta activar su micrófono, lo puede realizar. No sé si nos escucha, don Pablo. Ya ahí debiera poder activar su micrófono si gusta hacernos la pregunta en vivo. Ok. Bueno, si gusta, don Pablo, en buena teoría debiera ya poder hacer la pregunta si activa su micrófono, pero para poder continuar, si tiene alguna dificultad técnica, nos preguntan también qué tipo de tecnología utilizan para hacer el escaneo 3D del pie. Ah, ok, eso es muy importante. Bueno, la tecnología, hay muchos escaneos en el mercado. Este propiamente no es de la compañía Texcan. No sé si ustedes venden escáner, yo creo que no, ¿verdad? Actualmente no. No. Básicamente en esto lo que ocupamos es algo que capture la morfología en escala del pie. Entonces, pues digamos que adquirir cualquiera. El que nosotros usamos es uno que está pegado a una tablet. Si vos viste ahí en una de las imágenes aparecía como el escaneo en una tablet. Eso nos brinda pues un STL que podemos pasar a la computadora y partir de esa morfología del pie. La marca, déjame ver si recuerdo. Es el único escáner que se puede pegar a una tablet, me parece. Entonces yo creo que por ahí lo Ok, puedes buscar. perfecto. También don Roberto nos pregunta, bueno, de la venta del equipo y si distribuyen plantillas en cuanto a la venta del equipo propiamente de lo que es la baropodometría, o sea, lo que hacen la valoración inicial. Efectivamente nos pueden contactar, en este caso a info@rpbiomechanics.com y nos pueden escribir en cualquier momento o por medio de WhatsApp, que también está en nuestra página web, que es www.rpbiomechanics.com. Y en cuanto a la distribución de plantillas, tal vez Rolando, ¿quieres comentar sobre eso? Sí, ahí te podría decir que, eh, digamos, si me estás hablando de distribución de plantillas, estarías hablando de algo que tal vez no es tan personalizado, que sí lo hacemos, sí tenemos modelos que no son personalizados, eh,
pero sí lo que nos enfocamos más es en el modelo pues personalizado que incluye todo este proceso. Si de alguna manera vos nos pudieras enviar todos estos datos del escaneo, de la baropometría como tal, nosotros podríamos hacerte las plantillas sin ningún problema. Exacto. Ahí quiero aportar que, digamos, en este caso, la empresa Fix, pues obviamente ya tiene gran experiencia en este tema y claramente, como han podido observar, pues también tienen sus estudios universitarios en el área. Entonces, si eventualmente, por ejemplo, tienen la facilidad de hacer la baropometría, pues es más sencillo compartirle el archivo de TechScan a los colegas, más otra Es- información, y Exacto, ya con eso les pueden hacer el diseño de la plantilla. Entonces, correcto. son opciones que existen para que lo tengan en cuenta también. Don Adolfo nos pregunta que si entregan asesoría o apoyo a proyectos de investigación. Claro que sí. En este caso, desde nuestra empresa de RP Biomechanics, trabajamos en todo lo que es investigación, tanto para universidades como para industria. Y obviamente si ocupamos de terceros, en este caso con colegas profesionales y expertos en el área, como el caso de Rolando, pues obviamente también podemos hacer la vinculación. Y pues también tenemos ya varios años de estar en ese tema de la investigación, pues estamos siempre a la orden para aportar. Claro. Doña Elisa nos pregunta, bueno, primero nos felicita por la presentación, muchas gracias. Muchísimas ¿Y gracias. qué tipo de materiales utilizan en las plantillas para el confort diario? Ok, ¿qué materiales utilizan para las plantillas de confort diario? Ok, aquí la diferencia va un poquito en la densidad. Los materiales, si viste ahora, el material es el mismo y si volvemos al concepto este de la rejilla, entre más cerrado, pues más abierto, la analogía sería que para deporte sería un poco más suave y para diario sería un poco más duro. Esto porque en el deporte vamos a tener un poco más de roce y no podemos tener algo que nos esté generando como una ampolla o uno de estos tipos. Entonces, todo el material, o sea, todo el conjunto de materiales, ya sea la impresión como tal y la interfaz con el pie, o sea, el phone, tiene que ser acorde pues a la actividad como tal. Entonces, para responderte la pregunta, sí, en diario sería una plantilla un poquitito más dura porque toleramos eso y no hay tanto impacto. Y en deporte sería una plantilla pues un poco más permisiva, por así decirlo. Excelente. Y también aportando acá en el tema, claramente todo eso tiene que ver con la parte biomecánica de la función del pie y obviamente el objetivo que queramos alcanzar. Y pues claramente este es nuestro campo de expertise. Además, nos pregunta Sebastián Jaramillo si cuál es el tiempo de fabricación desde la adquisición de datos del paciente hasta entregarle el producto terminado. Ok, el tiempo de fabricación es de 8 días. Una vez ya tomados todos los datos, a los 8 días ya se le entrega al paciente. El tipo de polímeros que usamos es un TPU. Si me hablas de polímeros es porque sabes de qué significa eso. Y la vida útil de los productos, usualmente tenemos plantillas que desde que empezamos a fabricarlas todavía están en el mercado enteras. Pero lo que les decimos a los pacientes es que sí, que cada año lo ideal es hacer un cambio, más que todo por volver a ver el caso, más porque el material se haya deteriorado como tal. Entonces, sí nos han durado plantillas 3, 4 años que todavía las siguen usando, pero sí lo ideal sería cambiarlas cada año para no generar pues una dependencia de la corrección actual, por así decirlo. Excelente. Perfecto. Bueno, creo que tal vez vamos a ir revisando las últimas consultas que tengan. Por razones de tiempo, pues también debemos ir casi finalizando el webinar.
no está de más que este webinar quedará grabado para que lo puedan repetir. Y además de eso, si tienen alguna pregunta, pues nos pueden contactar por cualquiera de estos medios, que pues todos trabajamos como equipo. Tal vez la última pregunta, perdón. Bueno, saludos también al doctor Ronald Contreras en Guatemala, también a el doctor Rafael Sendejas en México, a don José también en Guatemala. Y pues bueno, creo que, Rolando, no sé si tenés alguna otra pregunta que quieras revisar. Tal vez, bueno, acá vi está interesante el tema que dice Ronald Contreras sobre la correlación que hay con la inclinación pélvica o incluso el acortamiento de un miembro, cómo lo adicionas al proceso de evaluación desde la plataforma. Eh, es muy importante conocer los límites de la plataforma. La plataforma te puede dar, con respecto a esto, a un miembro más corto que el otro, te puede dar indicios de que algo está pasando mal porque ella tiene un porcentaje digamos, de distribución de peso en cada pie. Entonces te podría decir, mira, este pie está en un 30% de peso corporal y el otro está pues en un 70%, ¿verdad? Eso puede ser un indicio. Claramente eso no es un diagnóstico. Cuando pasan ese tipo de casos y el evaluador lo amerita, lo que hacemos es que les mandamos una placa bueno, una radiografía para saber si ese acortamiento pues, es real, y ya pues, con un diagnóstico de eso ya se puede acortar, se puede compensar, perdón, un poco pues, ese tema de si hay una pierna más corta que la otra. Pero sí, sí es muy importante saber, o sea, no podemos dejar todo el diagnóstico solo a la oropometría. Es importante pues tener la perspectiva del evaluador y pues la experiencia que pueda determinar qué cosas son importantes y qué cosas no. Excelente, muy bien. Bueno, y tal vez una última pregunta comercial que siempre sale. Si nos puedes comentar de los precios generales de las plantillas y cuánto tiempo se demora entre que la persona va y se le entrega la plantilla. Ujú. Usualmente desde que llega y tenemos todos los datos son 8 días para entregarla. Eh, y en relación a precios, yo creo que lo más fácil es decirlo como en dólares. La plantilla que lleva todo el proceso, desde la medición hasta la personalización, cuesta como alrededor de $100, o un poquitito menos. Y la plantilla que ya tenemos lista, que se entrega en el mismo día, en el mismo momento, de modelos que ya tenemos con respecto a lo que nos salga en el examen, esa sale por ahí de los $60 por ahí. Igual Excelente, pueden verlo también pues en nuestra página web, todo eso. claro, excelente. Bueno, pues con esto creo que vamos finalizando. Les agradecemos nuevamente por su participación y si tienen cualquier consulta o quieran ponerse en contacto, estamos a la orden en lo que ocupen y pues que pasen buen día y muchos éxitos.